Bienvenidos a un nuevo bloque de Criaturas Salvajes y Manillal. Sí, Ganita, sí, muy amable, gracias por todo. Estamos con Jorge Arguello, que es embajador argentino en Portugal. Jorge, muchísimas gracias por venir. Muchas gracias por invitarme. Bueno, primero ya nos vamos a meter con Diálogo sobre Europa, que es el libro que estás presentando mañana a las 19 horas, ¿verdad? En el Ateneo, aquí en la Ciudad de Buenos Aires, en Avenida Santa Fe. Van a estar Pedro Brigger, va a estar el maestro Aldo Ferrer y va a estar Jorge Elías hablando de Diálogo sobre Europa, que entre otras cosas lo que tiene es el primer diálogo de un argentino con Alexis Tsipras, el titular de Syriza, el gobierno griego. Ahora nos metemos directamente en eso, pero primero conocimos, o vemos nosotros de aquí, la visita del primer ministro israelí al Congreso de los Estados Unidos. La primera pregunta me surge esto, es si es normal que pasen estas cosas. No, no es normal de momento que un jefe de Estado visita el país que lo recibe, invitado por el líder del bloque de la oposición en el Congreso. Antes que nada, perdón Jorge, me olvidé decirlo, vos fuiste embajador en Estados Unidos. Sí, sí, por sí. eso, de allí la pregunta. Yo antes de ser designado embajador en Portugal, fui embajador ante la Casa Blanca y decía que no, la política exterior de Estados Unidos está en cabeza del presidente de la República. Claro. Es un hecho político que produce el Partido Republicano en el Congreso como fuerza opositora y es un hecho político que produce Netanyahu, que está en campaña electoral en Israel. Digamos que hay una alimentación recíproca y deja de alguna manera desdibujado o descolocada la figura del presidente Obama. Y hay algo raro, ¿no? Ahí, porque en general demócratas y republicanos, si hay algo en lo que se ponen de acuerdo, es en política exterior en Estados Unidos. Bueno, toda regla está, claro, reconoce una excepción. Y empiezan a marcar la cancha. Sí, sí, están en campaña, es eso. Los americanos le llaman el periodo del pato rengo, son los últimos 2 años del presidente que sale y que no reelige, en donde cada día tiene menos poder. Yo creo que esta demostración de fuerza del Partido Republicano con la complicidad del gobierno de Israel tiene que ver con este proceso de gradual pérdida de poder por parte del presidente Obama. Y hablando de campaña, 17 de marzo en Israel va a haber elecciones. Así es. ¿Cómo influye para afuera, o sea, para el exterior, estas elecciones en Israel? Bueno, obviamente tienen siempre una directa relación con la política exterior, ya que estamos hablando hacia afuera, ¿no? Pero habrá que esperar y ver cuáles son los resultados. Está bastante delineada cuál es la hipótesis en el caso de que Netanyahu sea el ganador de la elección. Esto va a significar un redoble de esfuerzos en la misma dirección con la que viene trabajando el Estado de Israel. ¿Cuál sería? Para el que no... Una política absolutamente dura en lo que se refiere a la presencia del Estado de Israel y fuertemente militarizada. Claro. Esto está claro, reconociendo prioridades de alianzas, en este caso mirando hacia Occidente, a la Unión Europea y a Europa, y con una vocación fuerte de continuar esta prédica contra los estados árabes en general y contra un estado no árabe que es el Estado de Irán. ¿Se podría explicar de alguna manera, Jorge, o tendría que ver no es negociación porque también eso es editorializarlo, pero el diálogo que está teniendo Obama con Irán respecto al desarme, por ejemplo, ¿se puede enmarcar en esto? Yo lo pondría sin lugar a dudas. Creo que la visita de Netanyahu tiene que ver además con una acción colateral que es la de neutralizar la iniciativa del presidente Obama en lo que se refiere al avance del diálogo con las autoridades de la República Islámica de Irán. Claro. ¿Alguna modificación de Israel de cara a Argentina, caso embajada, caso AMIA, o no? Eso ya lo descartamos. No lo sé. No lo sé. Bueno, metámonos entonces en Diálogo sobre Europa, el libro, pero además, concretamente esto, el diálogo que tuviste con Tsipras. ¿Qué viste de un dirigente que es, algunos, el terror de Europa, el otro la esperanza en Europa? Anita decía, si viene el kirchnerismo en Grecia, para no... Por lo visto está polarizado también, ¿no? Sí, allá, parece. ¿no? Está fuertemente polarizado. El 25 de enero hubo elecciones anticipadas en Grecia. Ganó Alexis Tsipras, alcanzó el número de diputados de bancas que necesitaba para ser elegido primer ministro. El día 26 de enero fue primer ministro. En realidad lo que ganó fue una política que claramente planteaba poner fin o ponerle límite a las políticas de austeridad que impulsa la Troika, es decir, que impulsa esa tríada que son el Banco Central Europeo, el Fondo Monetario Internacional y la Comisión Europea. Como ustedes saben, y nosotros sabemos en América Latina, solo que delimitado en el Fondo Monetario Internacional, estos organismos prestan dinero, rescatan países a cambio de que se cumplan las condicionalidades, no que piden, sino que imponen.
estas condicionalidades son normalmente ajustes estructurales que tiene sectores que salen fuertemente beneficiados y sectores que salen fuertemente perjudicados. En Grecia la situación no daba para más y un partido que al que la prensa presenta como radical de izquierda, pero que es un partido con vocación europeísta, pero con las banderas claramente de dos cosas. La primera bandera, yo diría, es poner fin a las políticas de austeridad, y la segunda gran bandera es la de procurar un New Deal de la deuda dentro de la Unión Europea. Suena bastante, por lo menos, nestorista, ¿no? Como decía Anita. Bueno, es que hay puntos de similitud. Yo la escuchaba, Anita, recién. Argentina tenía al momento de la crisis del año 2001 un 160% claro. La deuda en Argentina representaba el 160% del PBI. La deuda externa de Grecia hoy representa el 177% del PBI. La diferencia está dada ahora, porque en Argentina la deuda representa el 9% del PBI. Pero esto es después de 12 años de gestión y de dos canjes exitosos, los del 2005 y los del 2010. Pareciera tener un futuro positivo, entonces. Tsipras me habla en el libro de la experiencia argentina y casi, yo no sé si él lo hizo conscientemente, pero lo citó de alguna manera al expresidente Kirchner cuando me dijo que los muertos no pagan. Claro. Y usó una metáfora. ¿Así te dijo, los muertos no pagan? No, él dijo que con el hambre del pueblo no se puede pagar. Okay. Y me citó una metáfora en la cual hizo referencia a una vaca. Dice, quieren que la vaca dé más leche, pero no le quieren dar de comer. Claro. Dice, y la vaca que no come no da leche, ¿no? ¿Lo van a dejar? Yo creo que se acaba de producir algo interesante. Tsipras, contra la voluntad de la inmensa mayoría de los países de la eurozona, ha conseguido 4 meses de plazo. Claro. En esos 4 meses tendrán que armar tanto él como su ministro de Finanzas una estrategia que les permita gradualmente ir avanzando hacia el objetivo. Lo que está claro es que Grecia no es sino una manifestación de la crisis del euro. Claro. No es un problema en sí mismo, porque recién hablábamos de la incidencia de las deudas en los productos brutos. En Portugal, que es el país donde yo vivo, la deuda es del 130% del Producto Bruto. España acaba de, antes de ayer, se anunció que en el año 2014 pasó el billón de... Me está sonando el teléfono, me están llamando de Portugal. Esto es en vivo. Sí, usted me preguntaba si era en vivo. Estamos en vivo. Perdón. Sí, perdón. España pasó, les decía, el billón de euros de deuda. Esto quiere decir un 1 y 12 ceros. Nunca en su historia había tenido semejante deuda, lo cual lo coloca alrededor del 100% del Producto Bruto Interno. Es decir, la situación de la deuda es crítica en Europa y esto necesariamente va a terminar produciendo una mutación en el sistema de toma de decisiones europeas. ¿Qué viste de Tsipras? ¿Lo tuviste así, ¿no? Sí, como estamos nosotros. Yo estuve 2 o 3 veces con él. Alexis Tsipras es un hombre joven, debe tener 40, 42 años, viejo militante, un hombre de izquierda, con una cierta rigidez, claridad de objetivos. Él está ahora trabajando para generar una masa crítica en Europa. Tiene un gran aliado, que es el partido Podemos, que lideran Iglesias, Monedero y Errejón, a quienes también entrevisté para el libro en España. Son partidos con vocación, como les decía recién, europeístas, no son euroescépticos. No es lo mismo que Marine Le Pen en Francia. ¿Qué es europeísta? Europeísta quiere decir que ellos están a favor de la Unión Europea, pero quieren reformularla. Quieren volver al espíritu originario. La palabra, el reclamo de la vuelta a la solidaridad original, que es uno de los pilares sobre los cuales se construyó la Unión Europea. No nos olvidemos que cuando en el año 92 se pare el euro, aparece la moneda única, junto con eso apareció algo que se llamaron los fondos de cohesión, que fue una medida, una decisión que impulsó Felipe González, a quien también entrevisté para el libro y habla sobre esto en Diálogo sobre Europa. Felipe me decía, nosotros necesitábamos una inyección de fondos de los países ricos a los países pobres para vencer la brecha, la asimetría que había en Europa. Ese fue un ejercicio claro de la solidaridad fundante del sistema, que es la solidaridad que ahora se ha perdido, porque la verdad es que la crisis del euro ha colocado claramente en blanco sobre negro la realidad de Europa. En Europa hay países ganadores
y hay países perdedores. En el primer pelotón están Alemania, Holanda, Bélgica, Luxemburgo, Finlandia, y en el segundo pelotón, en el de los países perdedores, está la periferia europea. Está Portugal, está Grecia, España, Italia, Irlanda, que si bien geográficamente está al norte, claro, todo el mundo lo asimila al sur por las condiciones macroeconómicas que tiene. Esa tensión en Europa va a tener que encontrar una forma de canalizarse, porque está claro que los liderazgos europeos, tal como los conocemos, están agotados. Y esta solidaridad que dice que terminó, ¿puede llegar a volver a armarse? Bueno, ese es el desafío. Yo creo que eso es lo que están expresando las fuerzas políticas nuevas. Otra de las personas con las que me entrevisté largamente en Bolonia, en Italia, es con Romano Prodi, que fue varios años presidente de la Comisión Europea y primer ministro de Italia. Y Prodi me decía que... Y Prodi reclama la misma solidaridad que reclama Íñigo Errejón, que tiene 32 años y es uno de los dirigentes de Podemos, claro, en España. Fíjense cómo no es una cuestión generacional, sino de actitud. Exactamente. ¿Estuviste con Ban Ki-moon sí, hablando para el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas? Sí, porque el libro supone una serie de entrevistas, una veintena de entrevistas en realidad, a líderes políticos europeos y no europeos. Por eso también entrevisté a Celso Amorín, o a Enrique Iglesias, o a Ban Ki-moon. Ban Ki-moon me dio su opinión, también está reflejada en el libro, sobre la situación que presenta Europa. Lo que él plantea básicamente es que es un experimento exitoso, cuestión con la que yo coincido, y que está atravesando una zona de turbulencia severa y que tiene frente a sí el desafío de resolverla. Las bicicletas, me dice Ban Ki-moon, solo avanzan. Si se detienen, se caen y no pueden pedalear para atrás. Exacto. Hablemos un poquito, antes de irnos, Jorge, de Podemos. Este partido que, si uno lo mira con un carácter virtuoso, es una esperanza en España, y si lo mira con un carácter crítico, parece, por lo menos en términos... Mirá lo prejuicioso que me voy a poner, no porque yo lo piense naturalmente, pero lo he escuchado hasta en términos estéticos, como que es una experiencia, una aventura. Vos que hablaste con Iglesias, con Monedero, con Errejón, que van a estar acá, Errejón va a estar acá en un foro que organiza la Secretaría de Coordinación del Pensamiento Estratégico Nacional, que dirige Ricardo Forster, va a estar acá con García Linera, con Chomsky, con Marco Aurelio García, creo que venía también, en fin, un nutrido número de importantes dirigentes. Pero volvamos a Podemos. ¿Qué viste ahí? Yo he hablado con los tres máximos dirigentes de Podemos, yo los veo convencidos, los veo muy preparados, muy capaces. Pero, bueno, tengo que decirte que quiero ver al Rengo caminar. Claro. Una cosa es hacer campaña, una cosa es levantar consignas, una cosa es convocar y participar de masivas movilizaciones como las que produce Podemos en España, o inclusive han llegado a figurar como primera o segunda fuerza política en España después de 2 años y medio de trayectoria. Han generado mucha expectativa, hay que ver si son... Lo mismo que digo vale para Tsipras, para el líder griego. Hay que ver, habrá que ver en este año, en los meses por venir, si están a la altura de las circunstancias. Pero han generado una gran expectativa y un gran revuelo. Hoy en Portugal y en España los diarios hablan y los dirigentes de los partidos mayoritarios, socialistas y de los partidos populares de los dos países, se quejan de Tsipras porque Tsipras estuvo planteando que tanto los gobiernos de España como el de Portugal se han opuesto ferozmente a la negociación de Grecia en el seno de la Unión Europea por temor al contagio. Es decir, porque ellos dicen, si a Tsipras le va bien, le puede ir bien a las expresiones de Tsipras en nuestros países. Por lo tanto, que le vaya mal, ¿no? Hay protestas hoy, inclusive formales, de los gobiernos con relación a las declaraciones del primer ministro griego. Sí, Tsipras tiene un argentino en su equipo de gobierno, sí, ¿verdad? Un quilmenio, para ser más precisa. Sí, con urbano bonaerense. Yo digo de Quilmes a Grecia. Desde Quilmes, es el viceministro de Defensa actualmente, pero fue durante todos estos años el responsable de las relaciones internacionales del partido Syriza. Sí, es muy impresionante. Es alguien
que acá no estaría englobado en ninguna fuerza, uno podría pensar, ¿no? Probablemente. Estaría a la izquierda del Él emigró, creo que hace unos 20 años. Por eso. Pero va y viene, sí, ¿no? Sí, estaría como a la izquierda del kirchnerismo, supone uno, pero no estaría en el frente de izquierda, digamos, de vocación de poder. Sí, se fue de Argentina en periodo militar, así que bueno, no sabemos. Por ahí. Jorge, la última. Te preguntaba sobre Tsipras si los iban a dejar. De última, Syriza tiene una trayectoria política, son militantes, etc. ¿Podemos parece más fruto de la frustración que generó el sistema que colapsó en Europa que de una expresión militante de muchísimos años? Corregime si me estoy equivocando y te hago la misma pregunta con Podemos. ¿Los van a dejar? Bueno, se lo van a tener que ganar. La verdad es esa. Nadie les va a hacer nada fácil. Son fuerzas políticas nuevas, con discursos renovadores, con actitudes renovadoras y van a tener que demostrar que son capaces de bancarse en aquello que propugnan. La prensa y los países, los partidos de la mayoría de España, por ejemplo, coinciden en una sola cosa, que es pegarle a Podemos. Claro. ¿No? ¿Esto es bueno o es malo para Podemos? Bueno, depende cómo ellos sean capaces de articular la respuesta. Pero hoy encarnan una parte muy importante de las expectativas del pueblo español. Perfecto. Jorge. Y ellos dicen sí podemos, así que habrá que confiar, ¿no? Exactamente. Jorge, muchísimas gracias por haber venido. Yo les agradezco a ustedes. Muy amable. Embajador argentino en Portugal, el miércoles recordamos en el Ateneo, en la avenida Santa Fe, acá en la ciudad de Buenos Aires, Jorge Argüello presenta Diálogos sobre Europa con Pedro Brigger, con Jorge Elías y con el maestro Aldo Ferrer, Anita Sicilia. Nosotros vamos a estar saliendo de acá. Yo seguramente vaya, espero no llegar tarde. ¿Empieza en hora? Sí. Bueno, nos vamos de una corrida. Nos vamos a una corrida. Por supuesto. Vamos a un corte entonces ahora. Vamos a un corte. A la vuelta Martín Yesa.